Esta etapa de la reconstrucción de la ciudad, del templo de Jerusalén, de los muros de Jerusalén, de la ciudad y de las puertas, es una obra que duró algunos años. ¿Por qué tuvo que reconstruir Israel esta ciudad? Sabemos que por la invasión de Nabucodonosor, un rey gentil, rey de Babilonia, Nabucodonosor surge en la historia por el año 610. Ya había derrotado a diferentes naciones, pero llegó el momento en que él quiso, por la permisión de Dios, por el permiso de Dios, viene y conquista a Jerusalén. Se lleva muchos esclavos en 3 grupos, y ellos fueron esclavizados desde el año 608 hasta el año 538. Estuvieron bajo el dominio de Babilonia los hijos de Israel. Se le conoce como el exilio de los 70 años. 70 años que el pueblo de Israel le robó a Dios, Dios se los cobró nuevamente. En el 538 se cumple la profecía, esa profecía de que 70 años estarían bajo esclavitud, y Dios nuevamente extiende su misericordia, levanta a otro rey gentil de los persas o de Media y Persia, llamado Ciro, y Ciro decreta no un exilio, sino Ciro en el año 538 decreta que los judíos podían regresar nuevamente a su nación. ¿Qué los llevó, hermanos, a los judíos a la esclavitud? El pecado, la desobediencia, apartarse de Dios, alejarse de Él. No es muy complicado entender cuáles son las consecuencias de aquel que se aparta de Dios. No es muy difícil, no hay que conocer ciencia, teología. No, eso es muy sencillo. El hombre que se aparta de Dios está bajo el yugo del enemigo. Pero el hombre que se acerca al Señor, que busca a Dios, que se arrepiente, que rinde su vida y le dice: Señor, yo estoy aquí, yo quiero que tú guíes mis pasos, yo quiero, Señor, que tú bendigas mi hogar, que tú bendigas a mi familia. Aquel hombre o mujer que se humilla a los pies del Señor y que viene al Creador y le pide ayuda, el Señor extiende su mano de misericordia. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey, al que vive por los siglos de los siglos? Palabras de Santiago, él dijo: acercaos a Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. A través de este rey gentil les permite nuevamente regresar, y regresa Zorobabel, uno de los líderes de Israel. Él regresa con un grupo y ellos son los encargados de comenzar a reconstruir el templo, porque ya el templo estaba devastado. Él viene y ¿saben lo primero que hizo Zorobabel, hermanos? De reconstruir,
¿Dónde comienza la reconstrucción? En la comunión con Dios. Cuando el hombre está en pecado y se aparta del Señor, viene la calamidad, viene la destrucción. El enemigo lo domina, el enemigo lo zarandea, lo sacude. Ni el apóstol Pedro, hermanos, se escapó. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? Con fuerza. Se agita el ramo de los trigos, se sacude con fuerza para que pueda soltar el trigo. Y así sucedió con Israel, y así sucede en la vida del hombre que se aparta de Dios. El diablo lo sacude, el diablo lo arrastra, lo pisotea. Pero si el hombre busca al Señor y lo primero que hace es reconstruir la relación con el Señor, ahí alcanza misericordia. Zorobabel viene y lo que construye fue el altar de Dios. 20 años, hermanos, tardaron para volver a reconstruir ese templo, pero ese templo fue reconstruido. También Esdras, un escriba y un sacerdote, él regresa por orden y decreto de Ciro, regresan a Jerusalén. Y saben qué es lo que hizo. Primero, lo importante es reconstruir esa comunión con Dios. Y ahora lo que hace Esdras es permitir que el pueblo nuevamente escudriñe la palabra de Dios. Esdras se encargó de enseñar al pueblo las sagradas escrituras, la ley de Dios. Y Nehemías, él es el que estamos estudiando. Dios lo levanta para que él organizara también a los moradores de Judá, para que ellos pudieran trabajar y reconstruir. Y hoy estamos aprendiendo la octava puerta que tuvieron que reedificar, colocar esa puerta, y se conoce como la puerta ¿de qué? De los caballos. ¿Por qué ustedes creen que se le llamaba la puerta de los caballos? A ver, pónganse a imaginarse un poco. ¿Por qué creen que se llamaba la puerta de los caballos? Pues la respuesta es muy obvia, ¿verdad? Porque era la puerta que estaba cerca del palacio del rey. Y cerca del palacio del rey estaban las caballerizas. No eran los caballos para trabajo, no, eran los caballos para la guerra. Los caballos que usaban el ejército de Israel. Todos sabemos que las cualidades y características de estos animales, esas cualidades son muy buenas, son muy importantes, porque los caballos, ellos individualmente poseen grandes virtudes. Son animales fuertes, son animales que son veloces, son rápidos. Y la Biblia nos enseña, Job en el capítulo 39, verso 19 al 23, los que puedan verlo, no pierdan Nehemías. Job reconoció que esa misma fuerza Dios se la dio a estos animales, a los caballos. Dice Job 39, 19: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello con crines ondulantes? Esto significa, hermanos, que Dios le dio un cuello más alargado para que tuviera cualidades diferentes. Los caballos pueden mover las orejas
como si fueran radares. Detectan el ruido, aún el peligro, ellos pueden advertir del peligro. Por eso es que los soldados de Israel, el ejército de Israel, tanto Saúl, el rey David, todos aquellos que iban a la batalla, a la guerra, alistaban sus caballos. Buscaban los caballos más altos, más fuertes para poder enfrentar, porque con ellos se trasladaban rápido y podían vencer y sacarle ventaja al enemigo. ¿Le intimidarás tú como a la langosta? Se conoce que uno de los animales más cobardes son las langostas, pero uno de los animales que no le tiene temor a nada, no tiene miedo al peligro, son los caballos. Aquí lo dice la palabra. El resoplido de su nariz es formidable. Aún con el sonido puede impactar, puede patear hacia atrás, hacia adelante. Es de los animales que tienen los ojos más grandes. De todos los animales en la tierra, él es el que tiene los ojos más grandes. Tiene la visibilidad. Escarba la tierra. Se alegra de su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Él no tiene temor, no tiene miedo el caballo. Y vean esta descripción, versículo 22. Hace burla del espanto. Cuando alguien lo quiere asustar al caballo, se quiere espantar, a él le da risa el miedo. Y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Alguien lo puede estar amenazando de frente a un caballo y él no se va a acobardar. Contra él suena la aljaba. La aljaba es el arco para lanzar las flechas. También él puede escuchar el sonido de hierro de la lanza y de la jabalina, y él no tiene temor, no tiene miedo. Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Entonces esta puerta, hermanos, de los caballos se llamaba así porque era la puerta la cual usaban los jinetes del ejército de Israel cuando regresaban de la guerra victoriosos. Pero cuando esa puerta estaba destruida, estaba vencida, el ejército estaba descuidado. Descuidaron ese lugar, esa área tan importante, la batalla, la guerra. Israel fue una nación que todo el tiempo ha permanecido en batalla, porque Dios decretó sobre ellos que ellos iban a conquistar la tierra, que él iba a conquistar territorio, pero iba a ser con fuerza, con victorias. Se tiene que conquistar. Esta entrada, como les mencionaba, entraba al complejo, era un lugar asignado para los caballos que estaba cerca del templo también de Jerusalén. Y esta puerta podemos entender, el segundo libro de Crónicas, capítulo 23, verso 15, nos da un pequeño indicio de que esa puerta estaba cerca de la casa del rey. Segundo libro de Crónicas 23:15 nos dice la palabra del Señor: ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada a la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Aquí el libro de Crónicas nos narra la muerte de Atalía, una mujer muy mala que les hizo tanto daño, tanto a Israel como a Judá. Pero todas aquellas personas que se levantaron en contra del pueblo de Dios murieron terriblemente o trágicamente.
También el profeta Jeremías, en el capítulo 31, verso 38 al 40, Jeremías es contemporáneo tanto a Daniel, que son de los profetas que estuvieron en el exilio. Daniel son los que fueron llevados cautivos en el primer grupo. Daniel, Ezequiel, esos profetas también fueron al cautiverio, pero Jeremías es anterior a ellos. Cuando Daniel quiso estudiar cuándo se cumplirían los 70 años de que Dios ya había determinado que 70 años estarían bajo el yugo de Nabucodonosor, ¿saben en dónde estudió, en qué profecía el profeta Daniel indagó en los libros, en las escrituras? Él fue a las profecías de Jeremías. Por eso Daniel sabía lo que iba a suceder. Primero porque Dios le revelaba sus planes, sus proyectos. Los profetas, ellos recibían revelación de Dios, pero también él indagó en la palabra del Señor. Él fue a los escritos del profeta Jeremías 31-38 y vean lo que leyó tanto Daniel como lo que escribió Jeremías. A Jeremías Dios le había revelado que el pueblo tenía que ser llevado cautivo por 70 años, pero también Dios le reveló que le iba a dar la libertad, que la ciudad iba a quedar derribada, los muros, el templo, el altar, las puertas, todo iba a estar devastado. Esa revelación se le dio a Jeremías, pero también Dios le reveló a Jeremías que esas puertas iban a ser reconstruidas. Dice el profeta: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo del Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Esta puerta que estamos estudiando, la puerta de los caballos, ya dijimos que recibe este nombre porque era el lugar por donde el ejército entraba. Llegaban los corceles, esos caballos de guerra, caballos que eran escogidos por Dios, que Dios les dotó de una fuerza sobrenatural, que no tienen temor al miedo, que ven la aljaba, que ven la lanza, la flecha, y ellos no tienen miedo. ¿Quiénes fueron los que reconstruyen esta puerta, hermanos, de los caballos? Ya lo vimos en el versículo número 2. Y fueron los sacerdotes. Los sacerdotes. Sacerdote del hebreo Cohen o del griego Hiereús. Un sacerdote era un mediador o alguien que podía mediar con Dios, pero nunca un sacerdote pudo perdonar pecados. Él no estaba facultado para perdonar pecados. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote entonces? Venía el pueblo que había cometido iniquidad, había ofendido a Dios, y el sacerdote le indicaba cómo hacer un sacrificio. Y el sacerdote ofrecía el sacrificio a Dios, pero era Dios el que le perdonaba los pecados a aquel hombre. Ellos nunca pudieron perdonar pecados, sino ellos le guiaban al pueblo para que ellos ofrecieran un sacrificio y Dios expiara sus pecados. Restaurar, los sacerdotes restauran esta puerta
Y restaurar significa volverse a restablecer, volver al estado inicial. Eso significa la palabra restauración. Algo que se va a restaurar es porque algo se ha dañado, algo se ha descuidado, y es necesario restaurar, porque en la condición de destrucción, en la condición en que estaba, no era funcional esa puerta. Ahora podríamos decir que era un ministerio que no estaba activo. Y Dios no quiere que los servidores, algunos interrumpan su servicio o estén en pausa. No, el Señor quiere que el siervo de Dios esté activo. No quiere cristianos pasivos, sino activos en la obra del Señor. Y es necesario restablecer, restaurar o recuperar y recobrar esa antigua condición. ¿Y quiénes lo hicieron, hermanos? Los sacerdotes. Les mencionaba acerca de esta torre de la cual nos habla Jueces capítulo 3, verso 27. Esa torre, hermanos, cuando menciona Nehemías que era una torre que sobresalía, esa torre estaba relacionada con esa misma puerta de los caballos, porque esa torre era un lugar para vigilar. Ahí mismo donde estaban todo el ejército, donde estaban sus jinetes, sus caballos, sus carros, ahí también estaba esa puerta que sobresalía. Era una puerta, una torre alta. ¿Eso de qué habla ahora a lo espiritual? Lo vamos a transportar a lo espiritual. Esto nos enseña, hermanos, que así como en el pueblo de Israel, ellos, su vida, su ministerio era estar siempre en batalla, en guerra, siempre estar prevenidos ante la invasión de cualquier enemigo. Y la torre, justamente ahí colocaban vigías. Esas torres se les conocían como las atalayas, donde había soldados, y cuando ellos veían que se acercaba algún grupo o un ejército, tanto de los filisteos, los cananeos, ellos inmediatamente daban la orden, pero estaban vigilando. Esa torre tenía que estar activa. El guardia, el soldado que estuviera ahí no podía estar descuidado. Imaginen por un momento qué sucedía cuando esa persona encargada de advertir, de avisar, no le anunciaba al ejército o al rey. Los invadían inmediatamente y estaban descuidados. Pero si es en esa torre, el vigilante estaba atento, hacía su función y les advertía. Cuando era una torre que sobresalía, era muy alta, podía visualizarse porque Jerusalén estaba en una loma, en un monte. Ellos podían ver a los ejércitos si alguien venía inmediatamente. Y si esos estaban atentos, pues el ejército también estaba atento y salía a la batalla. Y como Dios estaba con ellos, pues ellos eran más que vencedores, eran victoriosos, porque Dios siempre estaba con ellos. Ahora transportándolo a lo espiritual, de la misma manera que Israel era un pueblo que estaba en batalla, en victoria continuamente, también nosotros como iglesia del Señor, también somos un ejército. Y somos un ejército que también vamos a usar caballos. ¿Cuáles son esos caballos? El caballo, como les dije, era un instrumento para la batalla, para la guerra. También tú y yo ahora tenemos caballos que tenemos que alistarlos para la batalla. ¿Y cuáles son? Nuestras armaduras espirituales. Había un instrumento que usaba el pueblo de Israel y echaban mano de ese instrumento, ese caballo. Ahora también tú y yo tenemos instrumentos para la batalla.
Hoy se ha desvirtuado, se ha mal proyectado lo que es la guerra espiritual. Algunos han hecho mofa, se han burlado. Algunos han dicho que la guerra espiritual es un invento de los pastores. Algunos se burlan. Otros que estando en la guerra espiritual hacen cosas que no son lo correcto, por eso desvirtúan esta realidad. Pero la Biblia, hermanos, es muy clara en decirnos que existe una guerra espiritual. ¿Por qué a veces niegan que existe una guerra espiritual? Porque usan esa frase: el diablo está vencido. Tú ya no te tienes que preocupar de nada. No, ya el diablo está vencido, ya Cristo lo venció. El diablo está derrotado. Pero déjeme decirle, hermano, sin que parezca herejía, el diablo no está derrotado. Él perdió una batalla, pero él no ha perdido la guerra. Decir que el diablo está derrotado, que Cristo lo venció en la cruz, es una realidad. Es una verdad que él venció, le aplastó la cabeza. Pero aún no ha llegado el milenio. Aún el diablo sigue operando. Y lo podemos demostrar fácilmente con la Biblia. 4 de los apóstoles más importantes, columnas de la iglesia primitiva, nos hablan de esa guerra. El primero es Pedro. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Nos dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Y muchos piensan: no, el Señor ya nos regeneró, Dios tiene cuidado, nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, no hay de qué preocuparse. No, eso no solamente dice la Biblia. La Biblia nos dice que Dios nos cuida, Él nos protege, pero es tarea del cristiano estar sobrio, estar despierto, estar velando, estar en esa guerra espiritual, estar preparado. Sed sobrios y velad, vean, dice Pedro. Si Pedro hubiera enseñado esa doctrina, no, ya Cristo venció al diablo, ya el diablo está derrotado, Pedro no hubiese dicho esto: hermanos, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, él ya está encerrado, no se preocupen. No, dijo: el diablo anda como un león rugiente. Él está como un león rugiente. ¿Qué es lo que demuestra un león que ruge? Es porque ya se está empezando a enojar, ya está enfadado y está a punto de atacar. Y así está el enemigo como león rugiente, anda alrededor. Vean, el diablo fue vencido, pero él no está inoperante. No, él está aún trabajando, buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otro que nos habló de esa guerra espiritual también es Santiago. Santiago 5:7 dice la palabra del Señor. Santiago, 4:7: someteos pues a Dios. Dios nos cuida, sí, Dios nos cuida, pero Dios pide sujeción, obediencia, entrega, búsqueda de Él. Someteos a Dios y resistir al diablo, y huirá de vosotros. Vean cómo el enemigo está activo. Hay una guerra espiritual, hay una batalla espiritual. También tenemos que usar esas armas espirituales. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Alabado sea el nombre del Señor. Otro que nos habla de la guerra espiritual, primera de Juan, es el apóstol Juan, capítulo 5, verso 20.
Primera de Juan, vamos a leer desde el verso 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, o sea que ya es una nueva criatura, no únicamente que dijo yo soy cristiano de título o por nombre. No, nacer de nuevo, decir que eres cristiano, es porque hay un encuentro con Dios. Hay evidencia de ese nuevo nacimiento. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios ya no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no lo toca. El enemigo puede tocar a alguien, el enemigo puede atacar a alguien, más sin, él dice que es cristiano pero no ha nacido de nuevo. Pero ¿a quién no puede tocar? Aquel que busca de Dios, aquel que no practica el pecado, que no abre puertas. Es cierto, ya Satanás y sus demonios no pueden poseer totalmente a un cristiano que ha nacido de nuevo, pero sí puede atacarlo, puede oprimirlo, influenciarlo, atormentarlo. Pero si se conserva en santidad, el maligno no lo puede tocar. Pero ¿saben qué hace el enemigo? A veces él se abre puertas, provoca al Hijo de Dios, lo está provocando a manera que abra alguna puerta. Efesios capítulo 4, verso 17 al 31 nos habla todas las puertas que puede abrir aún un hijo de Dios. Efesios 4, 17 al 31. Y el cuarto apóstol que nos habla de esta realidad es el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6, verso número 10. Tanto Juan como el apóstol Pedro, Santiago, Pablo, ellos sabían que Dios nos cuida, que Dios nos protege, pero ellos nunca dieron por hecho que el diablo no hacía nada. No, ellos advirtieron a la iglesia a tener cuidado del enemigo, a no darle derecho legal, a no permitirle operar en la vida. Vean el consejo de Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor. Fortalézcanse en el Señor, busquen del Señor, porque hay una guerra espiritual, y en el poder de su fuerza. Vístanse de la armadura de Dios, porque el diablo ya está vencido, está derrotado. No, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo está acechando, anda alrededor buscando a quien destruir. Y existen muchos textos, hermanos, que nos hablan de la guerra. Segunda de Corintios, voy a mencionarles algunos, solamente los voy a citar. Segunda de Corintios 10, verso 3 y 4, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Habla de militar, de batallar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Pablo da por hecho que hay una batalla, que estamos militando, somos militantes o militares, soldados guerreros, pero tenemos armas poderosas para destrucción de fortalezas. Pablo había dicho que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra jefes demoníacos. Ese es un principado, un jefe demoníaco. Una potestad es un demonio de más alto rango que domina un territorio. Gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual es real, no es un invento de los pastores. Es cierto, se ha hecho una mala pelea, una mala guerra espiritual, porque a veces es por desconocimiento, pero eso no anula que sea una realidad. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que hagáis lo que queréis. Primera de Pedro 2:11 nos dice la palabra del Señor: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Juan 16:33 nos dice el Señor Jesucristo. Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versos 2 y 3. Nos dice la Escritura: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aún la lista continúa de una realidad, de una guerra espiritual. Existe. Y la misma Biblia nos enseña contra quién es esa guerra. Algunos enemigos que yo he encontrado en la palabra del Señor, ya mencioné alguno, Efesios 6:12, el primer enemigo, la guerra espiritual y el diablo, contra las acechanzas del diablo. Segundo enemigo, la guerra espiritual y los demonios. Los demonios es una realidad. Muchos dicen, no, es que se pelean con demonios, se pelean con espíritus. Ya, eso solamente fue en el tiempo que el Señor estaba haciendo milagros para predicar el evangelio. ¿Ustedes creen, hermanos, que esos demonios que operaron cuando estaba en Cristo ahorita están allá dormidos y descansando? No, ellos siguen activos. Su función es destruir al hombre. Que el que no conoce a Dios, que jamás escuche. Ellos cierran sus oídos. Cuando tú vas a visitar a alguna persona por primera vez, ellos son los que se encargan de bloquear para que tú no puedas ellos nunca escuchen del evangelio. He escuchado aún hasta predicadores decir, no, eso fue los demonios, y cuando Jesús hizo milagros y reprendió a los demonios y los apóstoles liberaron, eso fue ahí cuando el ministerio de Jesús. Eso ya se acabó. Los cesacionistas no. Aún Satanás está más activo porque le queda muy poco tiempo. La actividad demoníaca va creciendo y va a ir de aumento en aumento. Hay accidentes, hermanos, en la carretera. Hay explosiones, hay robo. Todo esto es generado por espíritus malignos. En la semana pasada, ¿verdad?, unas personas que viven cerca o aquí de la colonia, ¿verdad?, ellos venían de Acapulco. Venía toda una familia en una camioneta. Ya venían contentos de disfrutar de las vacaciones, y ahí en Chilpancingo, ¿verdad?, un tráiler pierde el control, según se le fueron los frenos, y se llevó a esa camioneta con toda la familia. Y eran todos integrantes. Primero murió la mamá, los niños, el papá, o sea, los abuelos, y en la semana falleció el papá. O sea, toda la familia se acabó. Todo eso es provocado por demonios. Son espíritus inmundos. Y no podemos estar tan tranquilos cuando aún predicadores, expositores de la palabra, no se preocupen. Cuando los mismos apóstoles nos hablan de levantarnos, hermanos, de fortalecernos en el Señor, de tomar las armaduras, de orar para reprender toda esa operación maligna, todo lo que está haciendo el enemigo. Es una guerra, hermanos, es una realidad. Enemigo número 3 es el mundo. Santiago 4:4 dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás entonces para seducirnos y que caigamos en el mundo? Es traer tentación, traer provocación.
por la lascivia, por la lujuria, por la pornografía, por el alcohol, por el vicio, por las drogas. El diablo está ahí influenciando. No es de que le demos o le echemos toda la culpa a Satanás. El hombre tiene la culpa por caer en la trampa. Él tiene el 100% de culpa, pero también el diablo tiene el 100%, porque él es el que seduce, él es el engañador. Y es una guerra que tenemos que vencer. El cuarto enemigo, en el texto que leí de Mateo 5:44, Romanos 8, 13, 14, es una guerra también contra nuestra carne. La realidad existe. Espíritus pueden influenciar a un cristiano. Esos demonios pueden tomar la mente de un cristiano que busca del Señor, y hay muchos que han caído en pecado. El Señor nos ha justificado, Él nos ha limpiado con su sangre preciosa, pero el enemigo busca la forma para que Él se pueda abrir puertas. Y ha habido personas que han estado ministrando que están en pecado y son cristianos, y se ha hecho ministración, se ha liberado, y ha habido espíritus que aparecen, que surgen, porque hay una guerra contra la carne. Quinto enemigo, los enemigos del evangelio. ¿Quiénes son los enemigos del evangelio? Aquellos que maltratan, que juzgan, que critican a los cristianos. Nos llaman protestantes y no nos da ningún temor, ninguna vergüenza, porque protestamos contra el pecado, no toleramos el pecado. Sexto enemigo, dice que aún el diablo va a levantar enemigos de nuestra casa. Los enemigos serán los de su propia casa. Es una batalla, es una guerra que estamos enfrentando, pero que Dios nos va a dar la sabiduría para saber cómo enfrentar esa batalla en nuestra casa. A veces queremos enfrentar la batalla con gritos, con insultos, con ofensas, griterías, maledicencias. Dice Pablo, no usen esas armas no funcionan. Vence con el bien el mal. Dios nos va a dar la sabiduría para esta guerra espiritual. Tampoco estamos sobredimensionando al diablo, tampoco estamos sobredimensionando a los demonios. Hay otro enemigo que es la guerra espiritual y los servidores de Satanás. En Hechos capítulo 13, verso 6, encontramos quiénes son esos servidores de Satanás. Aquí nos narra Lucas, el escritor de Hechos, que Pablo llega a un lugar. Él pasó a la isla de Pafos, y cuando él llegó a esa isla de Pafos, ¿cuál era el objetivo de Pablo, hermanos? En donde había puesto, como dicen, donde él ponía el ojo, ponía la bala. Pablo siempre era bien certero, bien efectivo. Él iba con el líder de ese lugar. Él iba a predicarle al líder. Y cuando él llega y tenía la intención de buscar al procónsul, ¿saben quién se le interfirió? ¿Quién vino a su encuentro? Un mago, un falso profeta, que en otra versión dice un adivino, porque un falso profeta un profeta es uno que sabe lo que va a suceder. Este brujo o este mago sabía lo que iba a pasar, pero porque él operaba con un espíritu de pitonisa, un espíritu de adivinación. ¿Y saben cómo se hacía llamar? Bar Jesús, que él era hijo de Jesús. No, él era hijo del diablo, porque el Señor nos enseñó a la adivinación. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este varón, hermanos, o líder político, llama a Bernabé y llama a Pablo, porque él quería escuchar la palabra de Dios. Pero ¿saben qué hacía el mago, este brujo?
él les resistía. Elimas el mago, porque quería bloquear, no quería que el procónsul escuchara la palabra de Dios, porque el diablo sabe, el enemigo conoce quién es el nombre de Jesús, quién es la sangre de Cristo. El diablo sabe el poder que tiene el evangelio, el poder de la palabra, el poder de la sangre de Cristo. El enemigo sabe y quería apartar de la fe. Pero Pablo, con esa astucia, lleno del Espíritu Santo, y fijó sus ojos en este servidor de Satanás y le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no vas a descansar de trastornar los caminos de Dios? Vean cómo le estaba advirtiendo. ¿No te vas a detener? ¿Vas a seguir insistiendo? Pienso que el hombre se le resistió, o su respuesta fue negativa. Por eso es que Pablo actúa y le dice y decreta una sentencia sobre él. Dice: ahora pues, aquí la mano del Señor, la mano de Dios contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente dice que cayó oscuridad y tinieblas sobre sus ojos y no pudo ver más. La misma estrategia que Jesús usó con Pablo, donde lo cegó por 3 días. Yo creo que es lo primero que se le ocurrió a Pablo, es lo primero que él hizo. Estos son los servidores de Satanás, los enemigos del evangelio, con los cuales también tú y yo nos vamos a enfrentar. Brujos, hechiceros, santeros, satanistas, adivinos, psíquicos, medium, yoguistas, masones. Todos estos son servidores de Satanás, y ellos se oponen. Engañan a la gente y le dicen: no, mira, tú puedes venir aquí a hacer meditación, puedes venir para que hagamos unas oraciones, vamos a hacer meditación, pero tú puedes seguir adorando lo que tú quieras, tú puedes adorar a tu Dios. No, eso es mentira. Ellos después llevan y entregan esas almas al diablo. Por eso tenemos que estar listos. Y de esto nos habla, hermanos, esto nos habla la puerta de los caballos, que también nosotros tenemos que restaurar nuestra vida. Tenemos que conocer la realidad de la guerra espiritual, pero también prepararnos para la batalla. Así como esos caballos tenían fuerza para ir y pelear, no tenían temor, no tenían miedo, también Pablo dice que tú y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. Él nos va a dar esa fuerza. No tengamos temor, no tengas miedo de enfrentar. A veces hay contraataque, a veces hay ataque del enemigo. Cuando tú vas y reprendes las obras de las tinieblas, cuando tú vas y oras por una persona y el Señor le da la libertad, al diablo no le gusta, el enemigo se opone, él envía sus demonios, pero tenemos poder, tenemos victoria en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Dale la gloria al Rey. Tenemos que levantarnos en victoria en Cristo Jesús. Tenemos victoria, y también Dios nos ha dado armas poderosas. Ya he mencionado en muchas ocasiones las armas que tenemos. Número 1, la oración. Y si la arma poderosa es la oración, no tenemos que, hermanos, por ningún motivo prescindir de la oración. No. Hay cristianos que no les gusta orar. No les gusta orar. ¿Cómo van a vencer la batalla espiritual? Orando. Número 2, la palabra de Dios. Esa es la espada. Dedica tiempo al estudio de la palabra. Cuando llegue el momento, Dios te va a llevar. Dios te va a poner ahí, igual como Pablo, que llegó con este hombre y tenía que predicarle. También el Señor te va a poner a ti a quien predicarle. Y va a haber oposición, va a haber personas que se opongan. Pero Pablo le echó mano de la palabra de Dios. Tercera arma, adorar al Señor también.
Les he dicho en los cursos que tenemos de liberación que a veces, sin reprender al demonio, únicamente alabando y glorificando al Señor, esos demonios se van. ¿Qué significa adorar, exaltar al Señor? Reconocer sus atributos, decirle: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres omnipotente, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Creador, tú eres el Hacedor. Jesucristo, Él es el vencedor, el victorioso. Solamente dándole la gloria al Rey, cuando le damos gloria al Señor, esos espíritus se van, huyen, porque temen el nombre del Señor Jesucristo. Dale la gloria al Rey que vive por siempre. Otra arma es el escudo de la fe. El escudo de la fe es un arma poderosa. Quinta arma, una vida de santificación, una vida de búsqueda del Señor. Cuando esos exorcistas quisieron hacer una liberación, los hijos de Exeba quisieron reprender demonios, pero ellos no tenían una vida de santidad. Ellos no tenían a Cristo. Ellos dijeron: en el nombre que predica Pablo. No dijeron: en el nombre del Jesucristo que yo predico. No, ellos dijeron: en el nombre de Cristo de Pablo. Y que les pega una corretiza. Los demonios los desnudaron y los hicieron salir. Pero cuando tú vives en santidad, cuando tú tienes a Cristo, tú mismo tienes esa autoridad para reprender. Una vida de comunión con el Señor, de búsqueda. ¿Qué podemos hacer para poder ganar esa victoria? Número 1, confesar nuestros pecados a Dios. Número 2, entregar nuestra vida a Jesucristo. 3, vivir una vida victoriosa. Número 4, destruir todas esas puertas espirituales que un día nosotros abrimos al enemigo. Destruir esas puertas. 5, expulsar y echar fuera a todos esos espíritus que entraron por esas puertas espirituales. Y número 6, conservar una vida de santidad, y tendremos la victoria. Ponte de pie, vamos a adorar al Rey, vamos a bendecir el nombre. ¿Cuántos están dispuestos para la batalla, preparados para la guerra, listos en oración, listos en la búsqueda del Señor? Y el Señor nos va a dar la victoria. El Señor nos va a dar triunfo sobre principados, sobre potestades, sobre cualquier cosa del enemigo, dice, y nada nos dañará, porque somos vencedores en Cristo. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Las murallas caen, las cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Cadenas Dios destruyó. Libre soy, libre, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Padre, te honramos, Señor, y te bendecimos. Gracias por advertirnos, Señor, de la guerra. Gracias, Señor, porque es una realidad, pero también tu poder es real.
Tus armas son poderosas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son débiles, sino son poderosas para destruir, para vencer, para derrotar fortalezas, Señor. Ayúdanos a restaurar esta puerta, que siempre estemos listos, Señor, para la batalla, para la guerra. Despierta en tu iglesia ese interés, Señor, para conocer esas herramientas, para conocer, Señor, ese instrumento que tú nos has dado, Señor. Esas armas poderosas que tú has puesto a nuestra disposición. También, Señor, la liberación espiritual, esa herramienta espiritual que tú has puesto en nosotros, Padre, para que podamos hacer frente en esta batalla y que estemos preparados. Que no ignoremos, Señor, las maquinaciones. Que no ignoremos, que la iglesia, Señor, no desconozca las trampas, las artimañas que el diablo usa, sino que conozcamos, Señor, que no tengamos temor, que no existan mitos, Señor, en la liberación, en la guerra espiritual, sino que podamos conocer la verdad acerca de esa guerra, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, poderoso Padre. Todos mis hermanos que han escuchado este mensaje, que puedan ser bendecidos, Señor, que puedan ser instruidos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Padre amado, que tú, Señor, pongas en nosotros ese interés. También aprovechamos la oportunidad para pedirte por el curso de este sábado, Señor. Danos sabiduría, danos la capacidad para que podamos, Señor, compartir lo que tú has puesto en nosotros, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Este curso, Señor, no solo es para pastores, para diáconos, para ministros, para evangelistas, sino es algo que también como iglesia debemos conocer, algo que debemos de aprender aún como iglesia, para poder reprender toda obra del enemigo, reprender las obras de las tinieblas. Gracias, Padre. Bendice a esta iglesia, bendice a este pueblo, Señor, a la iglesia virtual, a la iglesia presencial, Señor, que tú derrames tu gracia, tu misericordia. Vamos a salir, Señor. Yo te pido que tu bendición, la unción de tu poder vaya con nosotros, que el ángel de Jehová campe a nuestro alrededor, esos ángeles ministradores al servicio de los santos, Señor. Hoy esa protección divina que tú has asignado a nosotros se cumple, se hace real en nosotros. Muchas gracias. Tú enviarías a tus ángeles cerca de nosotros. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Vamos a salir. Que el amor infinito y perfecto de Dios, que la gracia sublime, única de Cristo, y la unción, el poder, la fuerza y la autoridad del Espíritu Santo sea con esta iglesia hoy y siempre. Amén y amén. Le damos honra y gloria al Rey. Dale alabanza al que vive.